pasa, su crucifixión, cómo lo golpean y todo eso, ¿no? Entonces quisiera que abran sus Biblias en el capítulo 19 de Juan. Juan, capítulo 19, vamos a estar leyendo algunos versículos. Juan 19. Dice la palabra del Señor. En el versículo 1 dice, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos les responden, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Señor Jesucristo, gracias te damos por esta noche, Señor, por la palabra que vamos a estudiar, Señor, en este hermoso libro que es el libro de Juan. Te pido por cada hermano presente que tú puedas abrir sus corazones para recibir tu palabra y la enseñanza de hoy. Y que tú puedas tocar nuestros corazones en este tema de tu crucifixión, Señor, como tú sufriste por nuestros pecados, aunque nosotros no lo merecemos, Señor. Danos a ver tu palabra en este día y ayúdame también, Señor, a impartir tu palabra como tú quieres. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces aquí vemos primero a Jesús ante Pilato, ¿no? Pilato sabemos que era el gobernador ahí en ese tiempo, de esa zona. Y vemos que aquí Pilato estaba tratando, ¿no? De que convencerlos a los judíos, a los líderes de Israel, que Jesús era inocente, que Jesús no era culpable de nada, ¿no? Y si ustedes ven en sus Biblias, primero en el versículo del anterior capítulo, versículo 38, Pilato dice de Jesús, dice, yo no hallo en él ningún delito. En el versículo 4 de este capítulo 19 igual dice lo mismo, ¿no? Vuelve a decir Jesús, yo entendáis, dice, yo quiero que entiendan que ningún delito hallo en él. Y en el versículo 6, otra vez dice, tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿No es interesante como 3 veces Pilato, que era un hombre incrédulo y pagano, él dice que él no hallaba delito en nuestro Salvador? ¿No? Y qué triste como los judíos, su propio pueblo del Señor Jesús, lo crucifican, le decían lo peor, le decían la muerte, y este hombre dice una verdad, no hay ningún delito en él. Y eso es lo que hizo nuestro Señor. Esto muestra la deidad de lo que habla Juan a través de toda la epístola de Juan. Vimos que su tema principal es que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces aquí Pilato nos enseña, nos demuestra que este hombre, Jesús de Nazaret, era un hombre inocente, un hombre que no era culpable de nada. Podríamos decir, si él era culpable de algo, era culpable de amarnos, de perdonarnos, de tener misericordia de nosotros, ¿no? Y de tener misericordia de toda esa gente que él fue sanando durante su ministerio aquí, que él fue perdonando, que él fue liberando de demonios a otras personas, alimentando a otras personas y siendo muy bueno con sus discípulos. Entonces este hombre no era ningún
no era ningún criminal, pero estaba siendo tratado como un criminal. Este es el amor que nuestro Dios nos puede mostrar, que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos nada bueno, más bien nosotros merecíamos, ¿no?, el castigo que Jesús sufrió en nuestro lugar. Porque nosotros sí somos culpables de pecar. Pero el Señor, como dice la palabra, era un cordero sin mancha, un cordero puro, sin pecado. Y esto era necesario, ¿no? Era necesario que un cordero sin mancha, alguien puro, sea crucificado para llevar nuestros pecados a la cruz. Si no, no podríamos ser perdonados hoy. Entonces, qué hermoso que nuestro Señor, aunque nosotros no lo merecemos, y Él siendo inocente, tuvo que sufrir como lo hace cualquier pecador. Y sabemos, ¿no?, por la historia, que Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Y sufrió todo esto por nosotros. Y aquí en el primer versículo dice que tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y esto es lo que sufrió nuestro Señor. Dice que en ese tiempo los látigos que usaban los soldados romanos no eran cinturones, ¿no? Eran látigos que en las puntas tenían pedazos de metal, pedazos de huesos filosos, y con eso golpeaban a la víctima. Y les golpeaban a tal punto que se podían ver sus músculos, huesos en algunas partes de su cuerpo, porque esas piedras y metales y huesos entraban a la piel y al momento de sacar el látigo sacaban pedazos de piel. ¿Se imaginan ustedes cómo el Señor sufrió eso por nosotros? ¿No? Él fue castigado, latigado en esta horrible manera. Y dice que algunos incluso morían al ser latigados por tanto sufrimiento. Es lo que sufrió nuestro Señor. Y no solo eso, vemos en el versículo 2, dice que los soldados hicieron una corona de espinas para ponerla sobre su cabeza. Y sabe que esas espinas, dicen los estudiosos, dicen que unas espinas eran más o menos, el largo de las espinas eran de 12 pulgadas. Entonces eran espinas grandes, no eran espinitas de rosa o algo así, eran espinas grandes. Y eso, cuando ponían la corona en la cabeza de Jesús, eso entraba, ya se imaginan cómo, a su piel, haciéndolo sangrar horriblemente. Entonces, aparte ya de tener ese dolor en su espalda por los latigazos, Él sufrió la corona de espinas por ti y por mí. ¿Qué más podemos ver del sufrimiento de nuestro Señor? Más adelante, después que lo interrogan, Pilato lo interroga y él dice: ninguna autoridad tendrías contra mí, dice Jesús en el versículo 11, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, dice, pero los judíos daban voces diciendo: si le sueltas, no eres amigo del César. Entonces Pilato estaba ahí intimidado, ¿no?, y con temor, porque Jesús decía que el rey, ¿no?, y lo tenían como rey. ¿Y qué vemos más aparte del sufrimiento del Señor? Vemos en el versículo 14, dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces Pilato dice a los judíos: he aquí vuestro rey. Sabes que la Pascua es la temporada cuando los judíos celebraban la salida de Egipto, ¿no? Y justamente el plan de Dios, sabemos que Dios se tiene todo planeado, todo en el tiempo exacto. Estos días donde Jesús fue crucificado era justamente la época donde corderos eran sacrificados para ofrecer las ofrendas por la Pascua. No, y justo en ese tiempo también nuestro Señor fue sacrificado como un cordero sin mancha por nuestros pecados, justo en el tiempo que el Señor así lo dispuso. Y vamos a ver también tres cosas
que el Señor también cumplió en la vida de nuestro Señor profecías. Por ejemplo, en el versículo 24, vamos al versículo 24, ahí tenemos una profecía cumplida. Dice la palabra del Señor. Entonces dijeron entre sí, estaban los soldados, ¿no? Y tomaron sus vestidos, los rompieron, y cada uno tomó una parte de la túnica del Señor, y dice, vemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este es en cumplimiento a lo que dice Salmos 22:18. Entonces ya estaba profetizado que los soldados que iban a partir sus túnicas y le iban a echar suerte sobre sus túnicas. Esto nos muestra que el Señor es veraz y el Señor cumple su palabra. Ya estaba profetizado y en la vida de Jesús se cumplió. Lo mismo vemos en el versículo 36 y 37. Se pueden ir ahí al versículo 36 y 37. Sabemos que la costumbre allá, como la costumbre ya era cuando crucificaban a alguien y era cerca del día de reposo, los judíos les pedían a los soldados que les quiebren las piernas, ¿no? Para que los que estaban crucificados mueran de una vez y no estén colgados ahí en el día de reposo. Pero a Jesús, cuando fueron los soldados a verlo, él ya estaba muerto, ¿no? Entonces no hubo necesidad de quebrarle ningún hueso. Y eso también era ¿para qué? Para que se cumpliese una profecía. El versículo 36 lo dice. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Esa es una profecía que está en el Salmo 34:20. Y el versículo 37, también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Por qué? Porque los soldados romanos lo traspasaron el costado de Jesús, donde salió sangre y agua. Es una profecía igualmente que está en Zacarías 12:10. Entonces vemos como aquí el Señor tenía todo planeado, todo en su soberanía estaba ya todo planeado desde muchísimos años antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía antes de la fundación del mundo, dice que el Señor ya estaba disponiendo al Señor Jesús para que muera por ti y por mí, para que seamos salvos antes de la fundación del mundo. ¿Qué más podemos ver del sufrimiento de nuestro Señor? Después de darle un juicio injusto, después de ponerle una corona de espinas en su frente y después de darle con los látigos en su espalda, miren lo que dice el versículo 17. Dice, y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí les crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero dice, y él cargando su cruz, versículo 17. Él mismo, después de haber sufrido tanto con los látigos en su espalda, vemos que él encima carga una viga, ¿no? No era un palito, era una madera bien grande y pesada. Y él la cargó en su espalda. No se me imaginan, aparte después de sufrir tanto ese dolor de los látigos sangrando su espalda, él tuvo que cargar algo tan pesado con astillas, porque no era una madera barnizada, ¿no? y lijada, era una madera tosca y fuerte y gruesa. Entonces eso sufrió el Señor Jesucristo por nosotros. Aparte de que lo golpearon, dice la Biblia que le sacaron pedazos de su barba. Y todo esto el Señor lo hizo callado, porque ella tenía este plan de venir por ti y por mí a la tierra para sufrir todo esto. Ella sabía que iba a sufrir todo esto. Y a él no le importó
¿Por qué? Porque te amó a ti, te amó a mí. Y vemos el versículo 30, cuando ya él dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, terminado es, ya todo terminó. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Entonces él mismo dijo, ya está todo terminado. Ya la gente puede ser salva por causa de mi sacrificio en la cruz. Y luego murió, ¿no? Que si usted no es conmovido por todo este sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, tiene que revisar, chequear su corazón, ¿no? ¿Qué debemos hacer como meditación para hoy en la noche frente a este sacrificio que nuestro Señor tuvo que pasar? Debemos entregar nuestras vidas, ¿no?, en sus manos. Debemos tratar de agradarle día a día. Debemos dejar a un lado el pecado, dejar a un lado nuestras cosas que no le agradan al Señor y tratar día a día de cumplir sus mandamientos, de escuchar su palabra, de conocerlo más, de crecer, de compartir con otros la palabra del Señor. Entonces, bien importante esto. El Señor Jesús sufrió todo esto solo por amor, solo porque te amó a ti y a mí. Una pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros por el Señor? ¿Qué estamos tratando de cumplir su palabra? ¿Estamos tratando de vivir una vida santa que glorifica al Señor? ¿Estamos siendo agradecidos por el sacrificio inmenso que ha hecho nuestro Señor? ¿O nos vale un comino, como se dice, o somos indiferentes a todo lo que pasó en nuestro Señor? Que esto sea una meditación, algo que toque su corazón para que la próxima vez que queramos fallar al Señor o no estemos andando como el Señor quiere, recordemos este sacrificio que hizo nuestro Salvador. Solo por ti, por mí, sin merecerlo, sufrió todo esto y fue a la cruz y murió. Entonces vamos a terminar aquí, vamos a orar para pasar al siguiente tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz. Gracias por haber sufrido esa corona de espinas, esos clavos en tus manos, en tus pies. Gracias por haber sufrido los latigazos en tu espalda y haber sido humillado, golpeado y crucificado y muerto en esa cruz, Padre, solo por amor a nosotros. Gracias, Señor, por ese inmenso sacrificio. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos con eso, a tratar cada día de glorificarte, de honrarte y de cumplir tus mandamientos, Señor, y hacer todo lo que está a nuestro alcance para agradarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, a ser buenos hijos tuyos, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias una vez más por todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo esto. Amén.